Aún quedamos hoy muchos de los que vivimos el proceso de transformación que vivió este país y gozó y disfrutó cuando finalmente varias décadas de gobierno autoritario, de gobierno que contaba votos, seleccionaba candidatos, autorizaba discursos, autorizaba papel para los periódicos. Todo eso se acabó el siglo pasado. Bueno, se fue acabando el siglo pasado. No es justo que eso no se recuerde. Al comenzar la década de los 90, aún era posible que el gobierno, en ese caso de Salinas de Gortari, ordenara a qué periódico sí se le podía dar papel y a qué periódico no se le podía dar papel. Y había periódicos que existían en la nación que solamente tenían como objetivo decir todos los días, repetir todos los días lo que el PRI quisiera que se repita. Eso no queremos que vuelva a suceder. No queremos un país así. Totalmente libres, no somos. Nadie es totalmente libres. Todos dependemos de lo que nos da de comer. A menos que ya hayas escrito unas obras fabulosas y esas obras se estén escribiendo o se estén publicando en alguna editorial, pero aún así no eres 100% libre. Porque esa editorial podría venir y decirte: no te voy a seguir vendiendo los libros si dices esto, aquello o lo otro. O sea, en todos sentidos estamos en un conglomerado en el que tenemos que estar de acuerdo para que no estemos peleando constantemente. Me da risa cuando hoy escucho a personas que dicen que eso de antes, hace 6, 12, 18 años, que eso era simulación. No, dejó de ser simulación precisamente en el momento en que el Instituto Federal Electoral se formó con gentes de todas las latitudes ideológicas. Gentes de todos los criterios ideológicos se formaron, se juntaron e hicieron el Instituto Federal Electoral, que era el que se ocuparía de las elecciones en el país, a diferencia de que se ocupara el gobierno. Esto tienen que entenderlo las personas que están allí creyendo que López Obrador tiene algo nuevo para darles. No, todo lo que López Obrador está proponiendo es regresión al pasado, regresión a las épocas en que las elecciones estaban controladas 100% por el gobierno. Es obvio que nadie quiere regresar a esas épocas. Esas épocas se acabaron, ya las superamos o ya las habíamos superado. Hasta que este individuo, que llegó con un 53.19% de apoyo electoral, bien contado por el INE, bien contado, porque ellos sí saben contar votos, quiere regresar a esas épocas en las que los votos no los contaba la sociedad, sino el gobierno. Hay una diferencia tremenda en que los votos sean contados por la sociedad, por la gente que el Instituto Nacional Electoral contrata sin paga, para que vayan y estén todo el día, el domingo de la elección, en una casilla, recibiendo gente, viendo que estén en el padrón electoral, poniéndoles en el dedo la tinta indeleble para que cuando se vayan no vayan a votar a otra casilla. Todo esto lleva esfuerzo, lleva dinero y requiere gente preparada, que es la que prepara el INE en esos procesos de capacitación, que cuestan dinero, no son gratis. Y ni qué decir de la actividad que se requiere todos los días para ir emitiendo las credenciales de elector para todas las personas, credenciales que tienen exactamente los datos correctos del ciudadano, credenciales que se han convertido de facto en la forma perfecta para identificar a la persona. Eso lo hace una organización independiente que recibe fondos del gobierno aprobados legalmente para que así funcione, para que no reciba fondos de empresas privadas o de privados que en un momento dado pueden ejercer su influencia y decir: te voy a dar la lana,
pero quiero que vayas por este lado. No, no es así. Aquí no hay, te voy a dar la lana, pero quiero que vayas por este lado. Eso no hay en el INE. Pero si crees que hay, no vives en este mundo, porque no entiendes nada. Porque te estás guiando por la filosofía del rumor. Dicen que va a ganar fulano, dicen que va a ganar aquel por el cual tú vayas a votar. Y eso es lo que hace el INE. Asegurarse de que gane aquel por el cual tú votaste. Tú, bueno, la mayoría de los electores. O la minoría mayor. Es muy importante ese concepto de minoría mayor. Porque en este país gana o la mayoría o la minoría mayor. Como sucedió en el 2006. Hubo 3 minorías. Pero hubo una un poquito más grande que la segunda minoría. Y esa ganó. Y eso no es fraude. Eso es contar los votos con precisión. Que es lo que hizo el IFE en ese momento. Y ahora sigue siendo motivo de invento. Motivo de rumor. Invento. A la gente le encanta el rumor. Las fantasías. No hay tales fantasías. Y este hombre que se llama López Obrador es un creador de fantasías. Es una persona que pinta un cuadro y lo repite todos los días como si ese cuadro fuera real, cuando ese cuadro es producto de su imaginación o de lo que él quiere que suceda para perpetrarse en el poder, él, ya sea directamente o como cacique, como sucedió en otras épocas. Y ahora está de moda la discusión. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos una campaña política para ganar en 2024 a esa cosa que se llama Cuarta Transformación. ¿Cómo lo hacemos? ¿Combatimos a López Obrador? ¿Combatimos las malas ideas? ¿Nos concentramos en proponer lo que realmente necesita este país? Y este país tiene suerte. Algunos dirían que está protegido por la Virgen de Guadalupe. Lo que ha pasado durante este tiempo ha demostrado que el país estaba preparado para no necesitar del gobierno y continuar funcionando. El gobierno que se tiene hoy es un gobierno dedicado a ver cómo el gobierno tener más recursos para hacer con ellos lo que le dé la gana. Y el gobierno que tenemos hoy tiene la idea de que lo que él decide que se debe hacer con los recursos que el pueblo junta y paga a la Secretaría de Hacienda a través del SAT, cree que este gobierno tiene la palabra sagrada para decidir qué es lo que se debe hacer con ese dinero. Lo que la 4T dice que debe hacerse con ese dinero es lo que los dioses del universo inspiran al ser humano para que haga. La opinión de los demás, la opinión técnica, la opinión de expertos no cuenta. En cierta forma, lo que las transformaciones de los últimos 40 años han hecho en México es que la sociedad, las empresas pueden funcionar aún con el gobierno en contra. Y eso lo estamos viendo con lo que está pasando ahora en estas épocas tan difíciles para el país y para el mundo. Los que han vivido y solamente tienen memoria del INE tal y como lo conocemos hoy, ese INE que sabe contar votos, ese INE que sabe organizar elecciones, ese INE que genera unas buenas credenciales de identificación, el que crea que eso ha existido siempre, por favor, que revise la historia. Eso es algo relativamente reciente en la historia de este país. Pero es lo que ha hecho posible que haya constantes cambios de gobierno en todos los estados y a nivel nacional. Han habido cambios de gobierno que en otras naciones con estilos semejantes a los nuestros han provocado guerras sangrientas. Nosotros hemos podido cambiar de regímenes con solamente respetar los resultados de las elecciones. Pero este individuo que hoy es presidente no cree en las cosas reales que hay en el país porque tiene una serie de monstruitos creados en su cerebro de acuerdo a los cuales todo lo que esos monstruitos hacen es en contra de los intereses del país mexicano, y eso es mentira.
es una cosa que sucede automáticamente. Las empresas tienen que actuar de tal manera que lo que producen tenga buen precio y tenga buena calidad, porque están compitiendo en un mercado. Y ya no solamente compiten en el mercado dentro de México, sino que tienen que competir en el mercado exterior. Son exportadores. Esto lo hemos logrado gracias a las transformaciones de los últimos años. Eso no existía antes. Y eso es lo que le da a México hoy la fuerza de ser un país independiente de los errores de sus gobiernos. Hoy el gobierno está concentrado en hacerse de fondos para ellos decidir qué hacer con esos fondos. Esa desesperación que tiene López Obrador junto con Bartlett de regresarle poder económico a la Comisión Federal de Electricidad, poder de control, es eso. Ellos quieren recibir la lana de lo que genera la Comisión Federal de Electricidad para ellos manejarla internamente. Lo mismo sucede con Pemex. Son empresas que tienen que manejarse empresarialmente. Son empresas que tienen que competir para ser más eficientes. Pero si les quitas la necesidad de competir y les dices, ¿tienes todo seguro?, entonces se convierten en empresas perdedoras de lana. Porque finalmente la empresa privada en el capitalismo es una entidad que tiene que ganar dinero. Tiene que ganar, tiene que tener utilidades. Si no puede tener utilidades, pues la verdad no debe ni existir, porque está robando recursos de la sociedad. Realmente, si se consideran esas empresas como la Comisión Federal y Pemex las joyas de la corona del Estado mexicano, entonces podemos nosotros perdonarlas y decir, pues está bien, que pierdan. Lo que no es posible es que los servicios que se supone que deben dar esas empresas no los estén dando con eficiencia. Porque si no dan los servicios con eficiencia, entonces todos perdemos, todos los ciudadanos perdemos, todos los consumidores. Se trata de que la vida esté organizada de tal manera que el consumidor, que es el individuo de a pie, el que está en la calle, el padre de familia, la madre y los niños de la familia, disfruten la existencia. De eso se trata. Si tú eres de los que creen que este individuo llegó para resolver graves, monstruosos problemas que otros habían creado, deja de creerlo, porque esa no es la realidad. Los anteriores seguían un paso, el paso compatible con la inclusión del país en el Tratado de Libre Comercio. Seguían un paso los pasos necesarios para que la nación progresara en ese ámbito. Llega este señor y quiere cambiar todo, pero no para algo mejor, sino para regresar al pasado. Y eso no lo podemos soportar las personas que entendemos cómo se cambió del pasado al presente. Y cómo, al llegar a este presente, lo único que tenemos que hacer es continuar en una forma creativa para ser competitivos, no solo internamente, sino a nivel mundial. Y obviamente, lo más importante, nadie puede estar en desacuerdo con eso, es que disminuya la pobreza. No deben existir los pobres hoy en día en ninguna parte del mundo, porque desde que existan los pobres es que el resto de la sociedad está haciendo algo mal. Y obviamente ahora, en este tiempo de López Obrador, los pobres han aumentado y no han disminuido. Se necesita que los pobres desaparezcan, que solamente haya gente de clase media para arriba. Y también se necesita que la distancia entre las clases altas, ese 1% de la población, no tenga un contraste tan grande. Pero ese es un problema mundial generado por el capitalismo. Y son palabras mayores que también hay que resolver. Pero no mezclemos una cosa con otra ahorita. Concentrémonos en continuar por el camino que disminuya efectivamente la pobreza, creando más entidades productivas, competitivas a nivel local y a nivel mundial. Eso es lo que tenemos que lograr. Y eso no se logra repartiendo dinero. Bueno, repartir dinero no lo considero tan malo si sabes exactamente a quién se lo vas a dar. Y se lo vas a dar, pero no se lo vas a dar diciéndole que es un favor político,
Se lo vas a dar diciéndole que es la ley. La ley te obliga a dárselo. Y que solamente se lo vas a dar mientras tales o cuales cosas sean reales. Cuando las cosas cambien, ya no lo va a necesitar, ni va a querer recibirlo. Tenemos que ir en esa dirección, pero no regresar al pasado, por favor.